Estamos aquí de vuelta en Torrevieja Radio después de esa pequeña pausa, después del sorteo semanal, y estamos de vuelta este miércoles en la sección, el espacio de psicología. Gertrude Baeza. Pues sí, lo hemos anunciado a primera hora de la mañana. Ayer también lo dijimos que estaría con nosotros en nuestro estudio Héctor Martínez, que es nuestro psicólogo de confianza de cabecera, para hablar de un tema que no podemos obviar. Tenemos que hablar del incendio que ocurrió en Valencia el pasado jueves y que todavía, lógicamente, siguen esas personas afectadas, esas personas sin casa. Y bueno, vamos a hablar de ello. Buenos días, Héctor. Hola, Héctor. buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues Bien, bueno, aquí estamos, vamos a tratar un tema delicado. Delicado, es un tema eso es. complicado y nada, y bueno, es necesario también cuando sucede una tragedia de este tipo, pues comentarlo aquí también, sí. Hay que hablarlo y no sé si os ha dado la impresión, o me parece a mí que te fijas más después de este incendio. No paro de ver incendios por la zona, quiero decir que es porque se ha quedado, yo creo, dentro de mi cabeza, me impactó tantísimo que ahora me fijo más en... un ejemplo, cuando una persona está embarazada, siempre ve embarazadas, no, son las mismas, pero lo que pasa es que tú Sí. te fijas más. Sí, lo tenemos mucho más presente también, Claro. ¿no? Y vemos también el riesgo, o como ha pasado cerca también es en la Comunidad Valenciana, Claro. es algo que nos afecta a nosotros también como Comunidad Valenciana, y bueno, y a nivel de sociedad también, ¿no? Es una tragedia, pues una desgracia, y al ver las cosas cerca es como, por ejemplo, si fallece una persona a lo mejor de nuestra edad, entonces eso nos afecta mucho más porque Mucho. pensamos que nos puede pasar a Pues- nosotros o que nos puede llegar el momento mucho antes. Entonces sí, digamos que es algo terrible, inesperado y bueno, pues ahora desde aquí mandamos por supuesto todo nuestro apoyo Por supuesto. a los familiares y a la gente que está atravesando el duelo ahora y a las personas afectadas también por el incendio que están atravesando otro duelo también. Antes de continuar, Héctor, con lo que vamos a hablar, y si te parece a ti también, Rafa, comentar, no sé si te has enterado de la chirigota de Cádiz, me imagino que sí. No lo he visto. No lo has visto, ¿no? No. Pues una chirigota que dice como que han llegado las fallas de Valencia antes de tiempo por el incendio. Yo creo que no todo vale. Digamos que no todo vale. Yo creo que esto es una falta de respeto absoluta. Yo estoy en desacuerdo total. Y porque al final, en clave de humor, digamos, el humor puede hacer mucho daño también. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy partidario nunca del... A mí el humor negro no me gusta. A mí me gusta más el humor blanco, digamos, ¿no? Totalmente de El humor acuerdo. negro no me gusta. Pero esto ya va un paso más allá del humor negro. Así que... es una falta de consideración absoluta. Espero que eliminen ese comentario o esa chirigota, que para mí eso no es nada, sino es simplemente pues otra cosa. Digamos que están jugando con los sentimientos de las víctimas y de los afectados, quiero decir, y nada. Y bueno, pues yo creo que se les ha ido de las manos y que es una falta de consideración y de respeto absoluta. Bueno, y ya entramos en el tema importante. ¿Cómo se le puede ayudar a esas personas, Héctor? Tantos ejemplos. Por ejemplo, me llamó la atención un señor que se va a hacer deporte y cuando vuelve, su casa está ardiendo, no tiene la posibilidad de entrar por nada, su casa va a desaparecer. Y las personas bueno, muchas que están en el trabajo, que llegan y ven, como vimos todos, esas imágenes terribles en llamas. ¿Cómo se puede ayudar? ¿En qué estado de shock entras cuando te pasa algo de esa índole? Sí, al final es un estado de shock que hay que atravesar. En ese momento es necesario el acompañamiento psicológico, los psicólogos de emergencias, por ejemplo, del 112, que hacen una gran labor. Y bueno, en ese momento lo primero es el acompañamiento. Vienen muy bien las preguntas de acompañamiento, en el sentido de necesitas algo, está todo bien, quieres que me quede contigo, que la gente sienta su apoyo, ¿no? Esa es una labor de los psicólogos de emergencias. Y después tienen que vivir ese shock. Al principio es una negación, no quieren creerse lo que ha pasado. Muchas veces se hacen preguntas sin respuesta también. ¿Qué hubiera pasado si, no lo sé, si a lo mejor ahora que han dado parece que es un motor eléctrico, ¿no? Del Sí, toldo, la el causa. toldo. Claro, entonces, ¿qué hubiera pasado si ese vecino no se hubiera puesto justo ese toldo eléctrico? ¿Cómo hubiera sido mi vida si no hubiera ocurrido esto? Entonces, todas esas preguntas yo creo que son preguntas sin respuesta, son situaciones hipotéticas que realmente no van a pasar. Entonces, aquí en el shock es necesario al final encajarlo, aceptarlo. Es un periodo, es como un duelo que se vive, ¿no? Que hay que
pasar y aceptar. Y para eso, por supuesto, en muchos casos o en la mayoría es necesario el acompañamiento psicológico también, el tratamiento psicológico. Entonces son momentos muy difíciles y muchas veces se pasa y se supera también cuando se vuelve a la rutina, a la normalidad. Ahora, por ejemplo, estaban diciendo que el Ayuntamiento de Valencia iba a entregar, ¿no?, unas viviendas a los afectados. 100 y pico viviendas. Claro, 100 y pico viviendas que más o menos coincide con los números de afectados, ¿no? Que parece que los afectados iban a tener una nueva vivienda, y luego también estaban hablando que IKEA iba a amueblar las casas, que Mercadona iba a llenar también las neveras. Aparte de 10.000 euros que creo que han dado ya por familias. Claro, entonces esto va a ayudar mucho también, o sea, que el shock inicial nadie se lo quita, y todos estos días de sufrimiento, por supuesto, que están viviendo, pero esto va a ayudar mucho a normalizar después la situación, a volver, digamos, ahora tienen que encajarlo todo, tienen que adaptarse a su nueva vida. Ha ocurrido, es como, digamos, que es como el shock que vivimos, porque todos hemos vivido un shock nosotros también, que es el de la pandemia, por ejemplo. Entonces, es un shock, no es similar, obviamente, porque esto es terrible, y lo nuestro también lo vivimos con terrible, porque también con mucha intensidad, porque de repente un día no podíamos salir de casa. Y perdimos también a muchos seres queridos. Y perdimos a seres queridos también, pero que a nosotros, los que a lo mejor no perdimos seres queridos, nos afectó a nivel de, pues ahora ha cambiado el mundo y tengo que aceptar mi nueva realidad. Entonces, para ellos es igual, solo que muchas veces también con seres queridos que han fallecido, o con haber perdido una vivienda, que muchas veces se enfoca desde el punto de quedarse, que yo estoy de acuerdo, ¿no? De quedarse con lo positivo a nivel de mira, por lo menos me he salvado, ¿no? Ha sido la vivienda, ha sido un daño material, pero es que podía haber estado dentro, hay gente que ha fallecido y yo por lo menos me he salvado. Pero digamos que ese consuelo tampoco es suficiente. O sea, que el shock hay que atravesarlo y luego reparar también los daños materiales. Eso es muy importante, porque muchas veces, en algunos casos incluso, a veces se tiene hasta que seguir pagando la hipoteca de un piso que has perdido por un incendio, porque a lo mejor el seguro no te lo cubre. O sea, estamos hablando de cosas que para mí eso no tiene ni pie ni cabeza. Es una cosa sin ningún tipo de sentido. Y bueno, afortunadamente en este caso ha actuado muy bien el Ayuntamiento de Valencia. Y muy rápido. Muy rápido. Yo no me lo esperaba, así que nada, pues también agradecerle al Ayuntamiento de Valencia lo que han hecho, que la verdad que está genial. Y luego la solidaridad también de las personas, ¿no? Que decían que el apoyo era impresionante, el apoyo de la gente. Y ahí, una vez más, yo creo que se demuestra que como sociedad al final todos somos uno, ¿no? Los seres humanos, yo creo que como sociedad funcionamos como una unidad y que todos nos debemos ayudar entre nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Y lamentablemente esto solo queda patente casi siempre en situaciones de este tipo, en tragedias, desgracias o cuando surgen problemas. Pero yo creo que no deberíamos esperar a que hubiera ningún problema, sino a lo mejor interesarnos también por las personas al margen de las desgracias, en el día a día, al margen de las desgracias o dificultades. No esperar a que haya una tragedia, un problema, para mostrar nuestro lado más humano y más solidario, porque realmente está dentro de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces solo sale cuando hay un problema de este tipo, por ejemplo. Es que claro, hablamos de perder todo lo que, ya no lo material, pero toda una vida de recuerdos, toda una vida que tienes ahí dentro en casa, ¿no? Incluso habrá muchas personas, lo comentaba con Rafa, creo, y también con otras personas fuera del micrófono, personas que les gusta ahorrar debajo del colchón, que todavía siguen haciéndolo. Hablamos de dinero ya también, de material. O sea, son tantas cosas que no tienen nada para ponerte, pero como bien dices... Otra cosa, perdón, Ángel, tú que comentabas también esta mañana, era la cantidad de mascotas que habían muerto 100, en el incendio. Dicen que 100. Había... Una de las imágenes era un señor tirado en el suelo, literalmente llorando por su perrito que se quedó dentro. Pues también, ¿cómo asumes también eso? Gatitos, las mascotas, tu mascota, que tú dices, ¿cómo dices tú? Esa pregunta, cuando nos tocó ese ángel de la guarda, que así le están llamando a ese portero que llamó puerta por puerta, a lo mejor... Salir, pues tú sales, no piensas en más, ¿no? Me imagino que algunos tuvieron la suerte de decir, ay, mi perrito, mi gatito, lo que sea, pero otros, estás ahí, es que no sabes cómo vas a reaccionar. Y como dices tú, esas preguntas de decir, si lo hubiese cogido, si me hubiera ido un pasito más para adelante. La aceptación y pasar un duelo, porque es un duelo también lo que tienen que pasar muchos de ellos. Sí, por supuesto. El duelo muchas veces de la pérdida o, por ejemplo, seres queridos de personas que han fallecido, o el duelo de cambiar tu situación drásticamente, tu vida, ¿no? El de vivir una nueva situación.
Y luego también el duelo por las mascotas, que Claro, también se vive, quiero decir. por que supuesto. Eso al final se atraviesa también como la pérdida, para muchas personas son como parte de la familia. ¿Sí? Y lo ven, se vive el duelo como la pérdida de un ser querido, de la misma manera, incluso a veces con más intensidad. Entonces no podemos dejar de lado eso también, que ha sido una tragedia, porque al final son seres vivos, son seres queridos para nosotros también. Y nada, la verdad que ha sido terrible. Y esperemos, pues, son cosas que no podemos controlar. Siempre hay un factor, un componente de azar, de un fallo, porque al final todo está un poco cogido con pinzas, ¿no? Parece que si falla una cosa, entonces todo se desmorona. En este caso, por ejemplo, ha fallado un motor y ya el edificio abajo. Entonces, muchas veces no somos conscientes de la fragilidad de las propias cosas, de lo que puede suceder, que estamos casi pendientes de un hilo. Incluso el cuerpo humano muchas veces también es muy frágil, ¿no? Nosotros. O sea, que debemos valorar mucho pues la salud que tenemos, la suerte que tenemos de poder vivir día a día, de hacer cosas, de tener oportunidades, etcétera. Y bueno, y esto muchas veces pues nos sirve también para tener empatía y solidaridad con la gente y para sacar nuestra versión más humana, que yo creo que todos la tenemos, pero que a veces la tenemos enmascarada por el egoísmo o por la superficialidad. Héctor, ya sé que es una pregunta que va por, no sé si decir por el otro lado, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la gente que está pasando un duelo, de la gente que ha perdido muchas cosas, incluidas sus seres queridos, gente que ha perdido parte de su familia. Y luego está la otra parte, que es en este caso el portero que hemos mencionado antes, que también se encuentra a lo mejor abrumado por lo que hizo, por las muestras de cariño, el respeto, todo lo que se puede generar alrededor de él, pero también supongo que también tendrá un sentimiento de culpa por no haber sido capaz de salvar a las personas que se han quedado finalmente dentro, que se quedaban finalmente dentro. No sé, tiene que ser no sé, tiene que tener una dualidad dentro de sí. No sé. Sí, por curioso. supuesto. Ahora mismo él también estará seguro en estado de shock. Bueno, antes de nada, para mí es un héroe absoluto y es una persona absolutamente solidaria, porque muchas personas en esa situación lo que hubieran hecho hubiera sido llamar a emergencias y salir corriendo. Y salgo corriendo. Y salgo corriendo de allí. Sí, porque ahí lo primero, ahí la gente en situación de riesgo, de emergencia, tiende a ser muy egoísta. Es un sálvese quien pueda. Yo aquí me voy a salvar yo y ya luego los demás ya veremos. O sea, yo destacar de verdad esto, porque creo que el poner en riesgo tu vida para salvar a la gente, y encima una persona que, pues al final, que era un trabajador del edificio, que no estamos hablando ni de un bombero ni de un policía, que no le pagaban por eso, o sea, que lo hizo porque quiso. Eso es increíble. Y luego, por supuesto, lo que dice Rafa al final, ahora debe ser como, pues, sí, un mar de sensaciones, aparte del estado de shock, por un lado, sí, las muestras de cariño de la gente, pero yo creo que pesará más en este momento, por supuesto, pues toda la desgracia que sufrió en ese momento, ¿no? Al final él hablaba también mucho de los gritos de la gente, ¿no? De los vecinos, que al final para él prácticamente también era como su familia, porque él vivía en el edificio, entonces eran gente que saludaba todos los días, claro, eran prácticamente amigos, no solo conocidos, sino gente de su comunidad, era como su familia para él, claro. ¿No? Entonces él tiene que estar viviendo también un duelo, por supuesto, y no solo uno, sino que se han juntado, porque al final él ha visto perder a muchos seres queridos también para él, que eran sus vecinos. Entonces ha visto a varios y debe estar atravesando unos momentos muy complicados, que por supuesto el apoyo de la gente ayuda, pero totalmente. Él ahora mismo tiene que vivir su duelo también y eso, otra vez aceptar y adaptarse a esta nueva situación y luego pues atravesar las etapas del duelo que a veces no es fácil, por supuesto, y sobre todo al principio, pero hay que seguir adelante, y si se necesita ayuda, pues hay que solicitar la ayuda y continuar, porque la vida sigue y no podemos permitirnos pararnos, y hay que continuar, aunque sea duro. Sé que es muy duro, pero es que la otra solución es estancarnos y seguir sufriendo hasta que decidamos aceptarlo y continuar. Pues yo te hago una pregunta también difícil, complicada, porque, bueno, como lógicamente ha sido público, todos sabemos de esa pareja que se quedó en el baño finalmente con sus 2 bebés con toallas mojadas, que, bueno, en ese caso el bombero, pues como ese edificio no estaba afectado, lo mejor que... o sea, el protocolo era quedaros en casa, no salir, porque es mejor para que estéis. Bueno, yo me voy a referir a esta llamada, que sabemos todos que hizo a su madre y se despidió de ella, el otro día lo estábamos debatiendo en la comida, si era mejor que la madre, cuando pase todo esto, cuando esa mujer tenga la fuerza de aceptar y vivir ese duelo, si para esa mujer es mejor el decir en el día de mañana,
tuve la suerte de despedirme de mi hija o es peor? Esa sería la pregunta, Héctor. Vale, yo es que no tenía información de la llamada. La llamada Sí. la hizo, entiendo, la hija, ¿no? A la Sí, madre, hasta ¿no? el último momento La Fue hija la ya- hija tuvo del edificio, ¿no? Fue la en hija contacto con su madre, llamó Vale. a varias personas Sí, sí, sí. y luego a su madre y... Vale. A ver, en este caso, por ejemplo, la madre entonces no podía decir porque obviamente cogió el teléfono, ¿no? Claro. Y fue la hija la que se puso en contacto. Estamos hablando de una situación de crisis absoluta. Hay que respetar, yo creo, la decisión de la hija en este momento, que lo que quería era Claro, despedirse lógicamente, de su madre. Entonces, lógicamente. y para ahí la madre... Yo me refiero a eso, ¿qué le va a a la afectar? otra parte, dice, ¿no? Eso es. Claro. Yo creo que eso es algo también que la madre debe aceptar, encajar y ver también que no tenía opción. Y yo creo que al final, quizá ahora con el tiempo, esto le duele. Por supuesto que tuvo que ser traumático y terrible en ese momento vivirlo, porque no te esperas que una llamada de tu hija sea para hablar con ella por última vez. O sea, pero después, con el tiempo, yo creo que cuando haya... Al final va a tener que vivir con eso toda su vida, porque son duelos que no se terminan al final de cerrar por completo. Simplemente es encajar la tragedia en tu vida y es algo que te acompaña inevitablemente, sobre todo cuando pierdes a un hijo, porque al final la muerte natural es perder a un padre o a una madre, pero perder a un hijo, esto es... Antinatural. Sí, es antinatural y duele incluso más, ¿no? Entonces es algo que va a tener que encajar en su vida, pero yo creo que con el tiempo... quizás, tal vez, pues agradezca a lo mejor el poder haber hablado con su hija. He tenido la suerte porque otras de las personas fallecidas no han podido despedirse, ¿no? Sí. De sus familiares. Esa era la pregunta, Héctor. Sé que es muy delicado todo esto. Es algo, y pero es como algo también todo muy esto personal. es público Sí, y ha salido en todos los lados, por eso lo comentamos. Yo creo que es algo también muy personal y es algo... Yo creo que es algo muy personal y que es algo subjetivo. No creo que haya un criterio objetivo para decir qué es mejor o qué es peor, porque a lo mejor algunas personas decidirían... Ahora, por ejemplo, si nos preguntan a nosotros, pues no lo sé, a lo mejor cada uno tendríamos una respuesta, Sí, ¿no? Entonces, seguramente. Entonces, no sé en este caso, no lo sé, no sé qué sería mejor o qué sería peor, porque como te digo, es algo muy personal. Pero bueno, al final es algo que ella, como digo, no pudo decidir y que tiene pues que encajarlo y que es una desgracia, una tragedia terrible. Y como digo, los dramas, las desgracias de este tipo, de esta magnitud, afortunadamente no son comunes. Y cuando ocurren es muy difícil, creo que ya lo comentamos una vez, que es extremadamente difícil encajarlo y al final vas a tener que vivir con ello. Entonces, tu vida va a estar condicionada en cierta medida por esto. O sea, y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. No se puede, no podemos pretender, no, mi vida va a ser igual o mejor el día de mañana. Es muy complicado porque estamos hablando de una desgracia terrible. Pero sí que se puede encajar, vivir con esto y hacer una vida normal y vivir momentos de alegría y vivir una vida plena. Pero para eso hay que... Es mucho un proceso. Tiempo, trabajarlo. Sí, hay que trabajarlo, es un proceso, tiempo. Es... Y no es fácil, no es nada fácil, por supuesto. No es nada fácil. Pero hay que intentar apoyarse en la gente que tenemos a nuestro alrededor y tener voluntad para salir. Y agradecer que seguimos vivos, que nosotros por lo menos seguimos vivos y que incluso el ser querido que hemos perdido, por supuesto, si le preguntásemos, él querría lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es salir adelante. Entonces, sin duda. Aunque sea por esa persona que hemos perdido, pues tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay y seguir porque no nos queda otra situación, otra posibilidad. No sé si preguntarte también, Héctor, ya que estamos. Una última pregunta, si me permites, Gertrude, que en este caso sería... Claro, estamos hablando de esa pareja con sus niños que se quedaban o que permanecían en el baño esperando que le rescataran con las directrices de los bomberos, y precisamente me refiero a esos bomberos, ¿no? A ese bombero que tomó la responsabilidad de decir, no, ustedes no salgan de casa, quédense en el baño, utilicen toallas mojadas para que no pase el humo y quédense ahí hasta que podamos rescatarles. No sé si que a pesar de que hacen caso a un protocolo de seguridad, a pesar de que todo parece indicar o todo permite que se siga ese protocolo para salvaguardar la vida de estas personas, que finalmente tuviera ese trágico suceso, a una persona que tiene tan claro su trabajo y qué consiste y que sigue a rajatabla esos protocolos, porque a la larga sí que dicen
que salvan muchas más vidas de las que finalmente pierden, si tiene sentimiento de culpabilidad, si tendrá sentimiento de culpabilidad, o si una persona que tiene claro que con ese protocolo o que en otras circunstancias quizás se hubiesen salvado, si tendrá la conciencia, por decirlo así, ¿no?, más o menos tranquila. Sí, a ver, yo creo que por un lado está, digamos, el yo laboral, que soy quién soy yo trabajando y siguiendo unas normas, y luego por otro lado está el yo más humano y como persona, por supuesto, tiene que, como mínimo, sentirse muy triste, eso seguro. Sentimiento de culpabilidad hasta cierto punto, y depende de cómo lo haya encajado, porque él al final estaba haciendo su trabajo y él tomó la decisión correcta según el protocolo. Entonces eso es lo que había que hacer, pero inevitablemente él no sé hasta, o sea, él no es responsable de la muerte de estas personas, porque él lo que había que hacer era la decisión correcta que había que tomar, pero él en el fondo, por supuesto, tiene que sentir una empatía absoluta por estas personas y tiene que estar extremadamente triste, eso sin ninguna duda. Pero él obviamente no es el responsable, él simplemente intentó tomar la mejor decisión y esto al final pues... Es que a lo mejor si hubieran salido, a lo mejor hubieran fallecido igual. Igualmente. Claro. Es que no... entonces no podemos pensar, no, es que el culpable es el bombero. Obviamente no, eso al final es muy ventajista y no tiene ningún sentido. Es que lo que está comentando Rafa y lo que está diciendo tú, pero por desgracia siempre hay personas y en muchas redes sociales le están culpando. No, pero que muchas veces la gente habla sin pensar o nada, a lo mejor nos dejamos llevar por un comentario. Sí, claro. Decir, no, pero hay que realmente pues, ver... Ponerse en ese lugar. Ponerse en ese lugar y si nosotros fuésemos los bomberos en una situación de crisis de emergencia, ¿qué hacemos? Vemos todo en llamas y ¿qué decimos? Pues seguimos el protocolo porque a mí es lo que me han enseñado. Yo no puedo decidir, sal tú no. No. El protocolo es no se puede, claro. El protocolo está precisamente y son situaciones de crisis y donde hay que actuar muy rápido y ahí no puedes dudar. Entonces, por eso está el protocolo, porque hay que seguirlo porque claro, al final, en definitiva, esto está demostrado que funciona. El protocolo se ha estudiado y se ha demostrado que funciona. Que no es perfecto, pero es que no sabemos qué hubiera pasado si hubieran salido tampoco. Entonces no podemos decir, no, como el bombero dijo que se quedaran, pues ya está, la culpa es del bombero. Pero es que eso no es así. Eso no tiene nada que ver con eso. De hecho, hay que ver, eso de la labor que estuvieron haciendo, de muchos llorando en el suelo, de ver a ese que estaba ya prácticamente quemándose cuando saltó. No sé si lo visteis, que le pusieron un colchón sí. No solamente para él, para las personas que se pudieran tirar, ¿no? Cómo salvaron a ese padre, esa hija ahí también llegando, que fue tan difícil el acceso. O sea, es que han hecho un trabajo y hacen cada día un trabajo encomiable y como bien estamos hablando y como bien dice Héctor, o sea, es que no se puede, es un protocolo, tienes que seguirlo de seguridad, más con rapidez, decisión y bueno, por desgracia salió así y ya está. Sí, al final es una profesión de riesgo, porque ya os digo, la gente muchas veces pues critica, siempre se pone en el lado negativo, ventajista, porque por ejemplo, a veces también he escuchado yo, no, es que los bomberos casi no trabajan, ¿no? Que tienen mucho tiempo libre. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque es una profesión donde tienes que dar el 100%. ¿Tan dura? Te exige muchísimo. Tan dura. Y es una profesión súper necesaria, como estamos viendo ahora mismo, pues, en este caso, en cualquier... Ya no solo con incendios, sino que es que actúan en los accidentes de tráfico. Claro, a veces sacan a las personas de los coches, pero actuando, ya os digo, con una precisión como si fuesen ingenieros prácticamente, porque he visto casos donde han sacado a lo mejor han salvado vidas de personas que no se podían mover del coche y actuar a lo mejor rompiendo la luna trasera y sacándolos por detrás los asientos, o sea, unas maniobras increíbles. Y ya os digo, todo nuestro apoyo yo creo a los bomberos, que son unos grandes profesionales y en ese momento tienen que decidir, es una decisión y se tienen que guiar por lo que al final marca el protocolo de actuación. Es que no pueden salirse de ahí, porque si no, ahí sí que se les hubiera caído. Claro. Si no, ahí sí que se les cae. Y yo creo que también que lo tuvimos, o sea, yo lo pude ver en directo, porque como te dije, Rafa, estaba aquí en el curso, me entró un mensaje de lo que estaba ocurriendo. Yo intentaba verlo, pero llegó Mercedes dice, está pasando algo muy gordo, póntelo en televisión, que es algo muy fuerte. Entonces, claro, veías en nada, la verdad, el dispositivo, cómo actuaron de rápido también. Enseguida, bueno, hospital de campaña, ambulancias, coches bomberos, que comentaban también un bombero de Madrid diciendo que, bueno, que Valencia tiene un dispositivo de bomberos que es impresionante, buenísimo. Y cómo trabajan, o sea, hicieron todo muy rápido, muy rápido, porque íbamos viendo lo de las horas que estamos diciendo y enseguida estaba todo un despliegue impresionante
montado allí Claro. delante. Esa es la clave, ¿no? Al final la rapidez y la Sí. eficiencia, ¿no?, que tienen los bomberos. Y hablando ya para terminar, yo creo que lo que comentaba Rafa, el sentimiento de culpabilidad. Ahora, siguiendo el protocolo, es posible o no, depende de cómo lo encaje, que se sienta culpable. Lo que se sentirá es, por supuesto, muy triste y muy afectado. Y él tendrá que vivir también pues ese shock o el Eso, duelo claro. de esas pérdidas, ¿no? Que a lo mejor por la interpretación que haga puede sentirse culpable o no. Pero desde luego, si no hubiera sentido el protocolo, ahí 100% se hubiera sentido culpable. Ahí 100% seguro. Y de esta manera, en cambio, es posible que sí, es posible que no, depende de la interpretación, pero porque él hizo lo correcto. Porque él hizo lo correcto. Entonces, al bombero no le puedes pedir más. Al final es una situación de crisis, de emergencia, donde está un edificio en llamas, la gente se está muriendo y tiene que salir de ahí, y él tiene que hacer su trabajo lo mejor posible. Y eso lo hizo, entonces no le puedes pedir más. Y lo que dice la gente, eso al final son opiniones, pero eso no tiene tampoco ningún valor dentro de lo que ocurrió. Entonces, yo creo que él hizo lo correcto y no debemos culparle, porque suficiente tiene el hombre seguro con lo que está viviendo y con lo que ha visto y lo que ha sufrido por ese incendio. Totalmente de acuerdo, Héctor. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por todo. Era muy necesario hablar contigo de este tema. Yo creo que todas las personas que están detrás, que están escuchando, estarán, pues, muy pendientes de este tema tan importante y de las cosas, cómo se proceden, lo que hay que hacer para aceptar algo tan gordo como lo que ha pasado. Gracias, Héctor Martínez, pero recuérdanos, antes de nada, dónde estás y dónde podemos encontrarte para tantísimas cosas, que es muy importante, siempre lo digo de verdad, hay que ir al psicólogo. Sí, pues tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y también los oyentes pueden localizarme en Google simplemente poniendo psicólogo Héctor Martínez. Gracias. Nada, gracias a Gracias, vosotros. Héctor. Nos vemos, un saludo.